Yo me llamo Jesús Ramón Vera. Nací un 24 de enero de 1958 en la ciudad de Salta, en la maternidad pública de la ciudad de Salta. Y me dedico a la poesía, más o menos a leer poesía desde los 8 o 9 años más o menos. Y a escribirla, a intentar escribirla desde los 13 años o 14. Yo estoy convencido de que todos formamos parte de un juego y cada uno tiene un rol y un oficio. Y yo quiero jugar a conocer más a fondo el oficio de poeta, de escritor. También soy comparsero, que en toda esta zona, en esta región de Argentina, en especial Salta, la comparsa de indio es tradición del carnaval. A eso me dedico yo y creo que es mi camino. Mi infancia transcurrió entre Rosario de la Frontera, de donde era mi padre, del campo, de los alrededores de Rosario de la Frontera, y también la Merced, acá en el Valle de Lerma, de donde era mi madre. Y los sonidos de los toros me hace acordar Rosario de la Frontera, porque mi padre era domador de potros. Y he crecido viendo los corrales, las yerras y los juegos de mis parientes, de mis primos que se subían a los animales. El juego de los chicos era subir a potrillos, a intentar enlazar, a cazar zorros, hasta cazar lampalaguas. Todo eso de los sonidos de los toros me trae recuerdos de mi infancia. Y sobre todo el juego a la bolilla, a la ticha. Si mi infancia transcurrió entre un pueblo y un barrio, como el de Villa 20 de Febrero y Rosario de la Frontera. El fútbol permanentemente todos los días en la época de vacaciones. Y luego la lectura de los cuentos que salían en Mi Cuna Encantada, se llamaba una colección de 12 tomos, donde leía a los 8 o 9 años los cuentos de los hermanos Grimm, cuentos como Hansel y Gretel, o sea, los cuentos de la infancia. Blancanieves, Caperucita Roja, el flautista de Hamelin, Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Qué otros cuentos me quedan de ahí? El sonido de las chapas de zinc cuando llovía.
repiqueteo de las gotas de lluvia sobre los techos de zinc. Sentado en una plaza como la de este pueblo, me hace acordar el olor a leche del pie de la vaca, a las 6 de la mañana. Escuchar a los grandes hablar de qué potro habían domado, qué bagual faltaba montar. ¿Qué más puedo contar de mi infancia? Y el periodo en que más leí, porque no tenía televisión, llegaba la noche y había que leer. Mi infancia está lleno de montes, de Copoquiles, de Puente de Plata, Ciudad de la Frontera, los baños, Antillas, de oscuridad, así de mecheros, de palabras como cujas, que en vez de cama le decían cujas, y que en estos momentos en mi recuerdo es como una ficción. Se empezó sí a dibujar las ganas de escribir por la lectura a los libros, en buscar el diccionario, las palabras que no entendía. Además eso me quitaba el aburrimiento, la lectura, que tenía que leer a la fuerza, porque ¿qué otra cosa podía hacer uno a los 8, 9 años? Sí escribía cartas para mis compañeros, que me lo pedían expresamente, y que me resultaba sencillo porque yo estaba muy enamorado de la escritura de Pablo Neruda. Entonces estaban llenos de imágenes de él, de su clima, porque por ahí aparecía la palabra copihue, alerce, cosas de que acá en esta zona no hay mucho, y es por el sur de Chile. Y bueno, esos son los poemas de amor que escribí, entre comillas poemas, porque meros intentos de escritura, pero inocentes, ingenuos, ¿no? Y ahora me gustaría recuperar esa ingenuidad, esa inocencia, porque uno ya está lleno de marcas, de lectura, y sería bueno escribir en bruto, sin tratar de ganar ningún premio, ni conquistar nada, en ese aspecto a veces la ingenuidad es buena. Y hasta el día de hoy recuerdo a mi padre caminando y yo por atrás con una cantimplora desde la estación de trenes hacia adentro de Puente de Plata, hacia adentro de Copoquiles, y los toros que lo miraban a uno con ojos embroncados, con ojos que me hacían dar mucho miedo. Pero hasta ahí no había nacido ninguna escritura mía, y lo poco que escribía lo hacía en la escuela y siempre con el regaño de la maestra que decía, bueno, ejercítate en redacción, ejercítate en redacción. Fue permanente eso en la libreta de clasificación. Entre cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, que antes eran así. Y eso que leía.
porque lloraba por adentro, como en un remolino donde está el diablo, el que hace tomar toda la sopa. Dijeron que estaba enfermo. Le lavaron el cerebro, secáronle la mejilla, y desde entonces celebra a Dios, pero el poderoso, y a toda su creación, y a la intemperie llega gozoso los cipreses, esperanzado en los que ríen cuando pelan la cebolla, tirando monedas al deseo para que cara o cruz desaparezcan. Y hermoso caño matador de indios con que los niños juegan en el parque, a la izquierda, a la derecha, al occidente, con alegría se arrodilla en el invierno, también en el infierno, ante los todopoderosos, ya que en el más allá habría aire acondicionado. Entré un poco renegado a estudiar letras, profesorado en letras en la Universidad Nacional de Tucumán y luego en la Universidad Nacional de Salta. Renegado porque uno siempre tiene el preconcepto de que uno entra a una casa, a un lugar de estudio como la universidad y con el temor de que el poeta se muera con los estudios sistemáticos, formales de la literatura. Y es decir, que la formación viene de las dos aguas, así, de largas conversaciones con poetas en los bares de Salta, los bares de Cacho Aramayo, que ya desgraciadamente no existe. Eso hace como 2 años que ya no está. En el bar de Miguel Villanueva, no solo con poetas, sino con músicos, como Dino Saluzzi, por ejemplo, con plástico, con artistas plásticos. Y ahora se va ampliando, uno conversa con fotógrafos, con teatreros. Y todo eso es como es un aprendizaje. Claro, se dice que Salta es una cuna de poetas, por ejemplo. Y por otro lado, son unos borrachos los poetas. La sociedad de Salta tiene muy buen concepto de los poetas. Afortunadamente hay grandes poetas que han vivido y viven en esta ciudad y que han dejado huellas insondables, monumentos en el sentido metafórico de la palabra. Lo que no he visto en otras ciudades. Aquí en Salta, ser poeta para cierto sector de la sociedad es importante. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí con la escritura. Problemas con la sociedad los tenemos como todos seres humanos. Como que hay cierta desprotección, por eso me gusta a veces estar bajo techo.
Yo te dije una vez, o hace rato, que por ahí uno se cansa de la ciudad, pero salgo y a los 3, 4 meses extraño. Extraño los amigos, las mesas, hasta las mesas vacías. Porque en esa silla hay gente que alguna vez estuvo con uno y ahora no están. Me quedan los recuerdos de mi infancia en la escuela primaria, en la escuela normal, aquí en Salta, en la ciudad de Salta, que teníamos que ir de tercero o cuarto grado a escuchar la novena para la procesión del milagro. Si no íbamos nos ponían doble inasistencia, doble falta. Y siempre nuestra alegría era salir de la escuela y salir de la catedral e irnos a tomar helado a la vuelta de la plaza de 9 de julio, porque ese era el objetivo nuestro. Los sacerdotes, los curas nos hacían asustar porque ellos decían que cuando daban el sermón que éramos malos, poderosos, que íbamos al infierno porque éramos maliciosos y era un sermón así que uno salía preocupado porque a los 7, 8 años qué males podríamos haber hecho nosotros. Sí, la de salir a comer helado después de la novena. Y teníamos que ir, y hasta el día de hoy sé que es así, hay que ir obligadamente a escuchar la novena para la procesión del milagro, que se hace aquí creo que el 15 de septiembre. Y nunca comprendí por qué el sacerdote en su discurso se agarraba contra nosotros, chicos de la primaria, como los grandes pecadores, maliciosos, que prácticamente no merecíamos estar acá en esta vida. Y ni soñar con el cielo, sino que prácticamente éramos demonios listos para ir al fuego de todos los infiernos juntos. Eso nos asustaba y a mí en particular. Por supuesto que salíamos, firmábamos la asistencia de la catedral y nos íbamos al pasaje de la Continental a tomar helado, que eso lo esperábamos todo el año. Pero había que sufrir semejante sermón. Yo ahora, ha dejado en marca todo eso, pero ahora creo que la vida no es un pecado, sino al contrario, es una alegría vivir. Pero lo peligroso es que cuando uno es niño, a uno le entra ese discurso. Más la influencia de la familia, de nuestra familia. En mi caso, mi madre era muy católica, por eso yo me llamo Jesús, porque según mi madre ella no podía tener hijos y hizo una promesa al Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso, sea varón o mujer, le iba a poner Jesús. No sé, yo pienso que esos discursos deberían enviarlo a gente que bombardea países por ahí y matan niños. Pero nosotros que ni los sueños habíamos, ni en nuestros sueños nos habíamos matado nosotros. Y eso genera una cierta reticencia de entrar a lugares sagrados cuando uno sale de la primaria y de la secundaria.
por supuesto que todo era coercitivo, con la amenaza de poner doble falta. Aclaro que en la primaria y la secundaria yo lo hice en una escuela normal, es decir, laica, y siempre estuvimos obligados desde primer grado hasta quinto año de la secundaria a ir a la novena. Bueno, ser tan austero también cansa, ¿no? Porque vivir para pagar la luz, el agua. Uno va a ver un músico que trabaja en la empresa de agua local y no se puede hablar porque trabaja a la mañana, a la tarde, horas extras que no le pagan, y que tienen que tocar en pub donde tampoco le pagan. Pequiné, por ejemplo, mi compadre, Pequiné Lama, me refiero, lo veo y parece que todos acá estamos acostumbrados a vivir en modo austero, así, con mucha privación. Yo tengo un poema que está dedicado a Ernesto Guevara y termina así, un poema mío que termina: ser pobre sale caro. Ser pobre sale caro. Ahora la victoria de haber llegado a los 46 años, ¿no? Porque entre los 76 y el 83 no cualquiera llegaba después de los 46 años. Mi primer libro salió publicado en 1983. Se llama Subsuelo. El segundo, en 1987, se titula Así en la tierra como en el cielo. El tercero, Bermejo, en el 1993 y 1993. Y en el 2001, Comparsa. Casi siempre con el aporte del artista plástico Santiago Javier Rodríguez. En especial el primero, que es un libro de poemas y dibujos, el de Subsuelo. Y que el título Subsuelo es la oscuridad también en la que hemos vivido muchos de los argentinos en ese periodo, fines del 83, más o menos, que está escrito entre el 77 y 78 y editado en los últimos años de la dictadura militar que hemos padecido. Al amigo Ángel Vilte. ¿Quién desciende en crisis con la luz y los vestigios? Desciende. Pierde un escalón si lo nombran. No teme la superficie ni los temblores de tierra. Teme la subida. Y yo recuerdo de la presentación de ese libro en palabras de Teresa Noel de Herrán, cuando recurría permanentemente a Bertolt Brecht, porque hasta los árboles podrían ser delatores, algo así. Pero la alegría es que estamos contando el cuento y cantando todavía en las avenidas, en los carnavales. ¿Qué hubiese pasado si no hablamos sobre todo esto? Salud. Nunca te alejes, nunca te olvides de mí. Que la vez se vuelva mala, no digas que estoy sin. Que la vez se vuelva mala, no digas que estoy sin.
lugares que me son propicios para poder tranquilizarme. En un lugar como este, así amplio, tenés la certeza de como que el espacio te lleva a la reflexión. Si yo voy a un bar como en Saiquita, el sonido al juego del sapo, a los tangos que te ponen de tiempo y ñaupa, como decimos aquí, me agarra la melancolía. Yo no me siento excluido de ningún lugar de la ciudad. Sí, hay momentos en que te excluyen, pero yo no tengo problema de exclusiones. Me gusta, insisto, en caminar, que es donde yo saco el material. En un lugar como esto, uno se pregunta también por la historia, por la historia de la ciudad, más que nada. Y me imagino todos los movimientos que habrán sucedido en la historia de Salta. Pero como que me transmite serenidad estos lugares, distinto a un bar, donde hay una mezcla de tristeza, de lirismo. Es lindo tomarse un vaso de chicha en el Cusco, y por 20 centavos de un vaso de eso es como no necesita otra bebida más. Es como si el mundo se ampliara cuando uno viaja. Desgraciadamente uno siempre sale sin plata, ¿no? Pero eso parece que te enriquece, salir sin plata. Alejandra Huerma me regaló una foto que me sacó y me dice, ni blanco ni negro, bermejo, dice la foto. Y esa formación no es ni blanca ni negra, bermejo. Y ese color me quedó porque Santiago Rodríguez me decía, ¿qué vamos a tomar una cerveza acá? Vamos a tomar en el Bermejo, en Aguas Blancas y después en Tarija, y así uno fue subiendo hacia el norte. El color es fundamental también. Y eso es lo que me gusta vivir en Salta, ver uno cambia de colores, ver. A veces pienso que a Candinqui le hubiese encantado vivir acá, cerca de esta zona. Capaz que no pintaba tan abstractos. Manuel Castillo había dicho que para conocer América había que conocer Bolivia, porque el corazón de América es Bolivia. Y para llegar a un pueblo tenés que conocer el mercado y el cementerio, porque están los dos aspectos en la sociedad, la vida y la muerte. Y tanto en la muerte, en los mausoleos, en la manera de identificar, se ve cómo piensa una gente. Y en el mercado está toda la vida. Y bueno, luego empecé a viajar por congresos de literatura, en el Cusco, en Perú, a Quito, Ecuador, a Guadalajara, México, a Santiago de Cuba. Ahora tengo que ir a Lima, Perú, en este 2004, a la Jornada Andina de Literatura Latinoamericana. Me gustaría mucho ir, y voy a ir
¿Sabe por dónde caminó César Vallejo? Que es uno de los grandes poetas y que dejó un reguero de pólvora muy grande acá en Salta. Antes de llegar al cerro, lo vi, por ejemplo, al Colorado Badé y me acordé de su padre, de Walter. Walter Adé siempre me hablaba de César Vallejo y tiene hasta un ensayo sobre César Vallejo. Hasta su vida fue vallejiano. ¿Cómo me gustaría poder contarle eso a los estudiantes de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima? Que el huesudo pero el gran huesudo de América, como Vallejo, dejó su hueso húmero acá. Y en los viajes vos encontrás gente que sabe 100 veces más de poesía que vos, y menos también. Y uno valora la poesía de Salta porque nunca me morí de hambre en esos viajes. Siempre me salvó un soneto de algún poeta de acá. O algún libro que lo canjeé por tequila o por ron o por comida. ¿Por qué se escribe mucho en Salta? Una vez Enrique Molina, el gran poeta de Buenos Aires, y no de Buenos Aires, del país, Enrique Molina, y el autor de Una sombra donde sueña Camilo Gorman, una vez estando acá nos dijo que él había 2 ciudades poéticas en el mundo y él había viajado mucho porque había trabajado de cocinero en un buque mercante y conocía mucho el mundo. Me dijo que había 2 ciudades con muchas poéticas así en sí mismo, Andalucía y Salta. No conozco Andalucía. A otros me dijeron que Andalucía y Salta son totalmente diferentes, pero él veía que eran poéticas. Yo le digo, ¿qué le parece? ¿Por qué poéticas acá en Salta? Y decía que en Salta había un general que en vez de estar rodeado de cañones, está rodeado de mujeres, que es el general Arenales, que está en la Plaza 9 de Julio. Porque normalmente los militares siempre están rodeados de cañones. Y yo me puse a contar y son 12 las mujeres que tienen alrededor. Y eso a Enrique Molina, lo veía como algo, como un hecho poético en sí. Yo he tenido la suerte de tener amigos poetas que me ayudaron mucho. En el caso de Manuel Castilla, de Walter Adé, de Jacobo Regen, de cuando tenía 17, 18 años. Y ese apoyo fue muy importante en cuanto a ejemplo de vida, de compromiso con la poesía. A los 46 años recién cumplido, sé que ser poeta no es fácil. Y uno termina un ciclo y empieza a seguir aprendiendo, tratando de conseguir las palabras más justas que a uno lo acerque a un rostro más verdadero de uno. Creo que la cuestión está en la honestidad. No creo, estoy seguro de que está en la honestidad. Cuando uno conoce sus propios límites. Ahora mismo se me saltan ideas, imágenes. Porque ver esta ciudad desde lo alto y que ha cambiado todo y uno también ya no es el mismo. Y en esas contradicciones empiezan a gestarse las imágenes. Y en la búsqueda de palabras que uno intenta adueñarse de las palabras. Y ahora creo que al revés, las palabras se adueñan de uno. Porque el lenguaje no es inocente, la palabra no es inocente ni ingenua. En el caso mío es el único modo que uno tiene para comunicarse con el otro.
Eh, por eso, no tengo la suerte de poder expresarme musicalmente o, o con la pintura. Y otra es importante la infancia que uno ha tenido leyendo así desde chico y eso, ese proceso es clave en la infancia, es donde uno va formando, construyendo la visión que uno tiene del mundo. El imaginario social que dicen los teóricos. Por eso apelo a la palabra y ahora comprendí que no solo la palabra escrita, la palabra oral también es importante. Normalmente la escritura tiene más prestigio que las palabras dichas oralmente, porque en el mundo en que vivimos la palabra escrita tiene más valor. Desgraciadamente vamos perdiendo el valor al compromiso con la palabra. Y entonces necesitamos ir a un escribano, decir, bueno, quiero alquilar una casa, necesitas escribir y autenticar tu firma. Porque si vos le prestas plata a un amigo, no es necesario que le hagas firmar. Sabes que si se compromete a devolverte, te lo va a devolver. Y bueno, esas son cosas que aprendí no solo con la universidad, sino en la comparsa, que hay tradiciones que se transmiten desde chicos, a través de sentarse y cantarse las coplas, las bagualas, las chayas, alrededor de un vino, de una cerveza. Hay pubs de zona turística acá en Salta donde no puedes sentarte a tomar algo así, tan sencillamente. Tal vez otros reconocen que, bueno, sí escribe bien, pero se marcha, no sé. Pero vos ves otra gente que bebe ahí y nunca escribió nada, pero sí tiene para consumir. Y yo ahora creo que además tuve casos de eso, como experiencia fuerte en mi vida, ¿no? Tampoco me quiero hacer la víctima. Estoy consciente de que la poesía y la palabra es fuerte. Tal vez no se la nota ahora, pero siempre se entera alguien. Siempre se entera alguien. Puede que ande muy sentido, pero no quiere llorar. Yo soy hechura de coro, la ausencia me hace cantar. Yo soy hechura de coro, la ausencia me hace cantar. Uno aprende, al menos yo, en la comparsa, a aceptarlo al otro como es. Porque, insisto en esto,
mucho de lo que sale en la comparsa no le gusta la letra que yo leo, a mí no me gusta lo que ellos escuchan. O la mayoría son de Central Norte y yo soy de Juventud. Y que son dos clubes importantes acá en Salta. Y porque hay una expresión ahí muy vinculada con la ficción en la comparsa. Hay artesanía, la cuestión plástica y la danza y la poesía por las coplas. Yo diría que el arte del obrero, que a veces no tiene una categoría de artistas, entre comillas, profesionales. A veces soy solitario y a veces no. Para carnaval estoy rodeado de gente. Pasa el carnaval y quedas solo, con muy poca gente. Creo que van pasando los años y uno empieza a sentirse un poco solo. Es complejo autodefinirse, pero no me gusta la soledad. Me gusta estar con amigos y estar permanentemente comunicado. Porque si no me canso de mi propio yo. Uno tiene que dejar un poco la individualidad y que nos crían en este sistema para exacerbar el individualismo y ahí tiene que primar el colectivo. Cuando vos salías a chirolear en una comparsa, a la mortadela, que ahora casi no se la consigue, la tenés que compartir entre todos. Chirolear significa que antes del corso salía junto a unos pesos cantando, bailando por los barrios. Y eso tiene que ser repartido en partes igual. Y eso te va quedando. Sin leer libros de teoría de grandes sociólogos, ¿sí? El sujeto colectivo que le llaman ahora. Vos te das cuenta que uno es porque forma parte de una tribu, no porque uno está solo. Estoy seguro que hay un sustrato acá, lingüístico, que aflora. Hay teóricos de la literatura que dicen que en una palabra se da un conflicto de cultura, con una sola palabra. Y eso llevado a la práctica aquí en Salta se da. Además estaba metido a mi infancia ahí. Sabés cómo me gusta ahí una carpa, así que ya van quedando pocas desgraciadamente en Salta. Me gustaría que los bailes vuelvan a ser con cajas, con bandoneones de antes, que espero que no se pierda. El folclore es algo también que influye sobre la poesía en Salta. Ayer me preguntaban por qué Valderrama es turístico y tal vez si Manuel Castilla no hubiese tenido que tomarse un vino ahí en Valderrama, si Valderrama era un piringundín antes, donde había pelea y todo. El piringundín en el buen sentido de la palabra, no es que tenga nada de malo para mí, sino que ahora está en Tokio, conocen en el sentido de hablar
de Valderrama. Y eso, desde la primaria te va llamando la atención quién ha escrito la Valderrama. Y Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón. Estoy seguro que esos son factores que influyen, incentivan y enfatiza toda esta actividad de la escritura poética. Son para mí elementos muy fuertes. Repito, el sustrato indígena, el folclore, los referentes que hay aquí. André Breton dijo que la vida es contradicción pura. Sí, al poder no le conviene mucho que anden. Hablo del poder de los países centrales, que la gente ande expresando libremente sus sueños, su concepción del mundo, sus ideas políticas, porque para mí no existe la poesía alejada de la política, está todo junto. Porque escribir es un hecho social. Y creo que al poder no le conviene que la gente ande muy comunicada tampoco. Porque si la gente se comunica mucho, capaz que nos daríamos cuenta de muchas cosas. A pesar de que hay algunos hay psicólogos que dicen que la comunicación verdadera no existe, que uno mismo no está comunicado con uno mismo. Yo creo que sí existe la comunicación, no sé si plena, pero existe. El teatro de la ciudad de la ciudad de Salta fue un hecho que hasta el día de hoy por ahí me acuerdo. La poesía es como la comparsa que no ganas nada económicamente, al contrario. La poesía también, uno se pregunta qué es lo que gana. Pero en mi caso, entre la poesía y la comparsa la poesía son dos caras de una misma moneda en mi vida. Por la copla, el canto, la chaya, la vidala. Y hay gente que valora eso. El 4 de julio del año 2001 presenté el libro Comparsa. Fue gente de la universidad que nunca va al corso en carnaval y gente del corso del carnaval que nunca va a presentaciones de libros. Y había más de 1.200 personas. Y esa vez yo había cumplido el sueño del pibe, el ver gente que yo quiero mucho en la comparsa, que admiro. Lo vi, por ejemplo, a Jesús Ramón Estrada, el cacique de los Toncas, a David Alfonso Hoyo de los Toicas, que yo era chico cuando lo veía. Le hicimos un homenaje a Enrique Luchine, más conocido como King Kong, de Villa San Antonio. Y eso creo que fue un hecho poético. Definir la poesía no es complejo, creo que imposible, porque si uno supiera qué es la poesía, tal vez no estaríamos aquí. Hay una imagen que me quedó grabada, que la poesía es el océano y el poema es el caracol con que se oye el sonido de ese océano. El poema sería ese encuentro, el encuentro de las palabras con la poesía. Es una actividad muy ligada a los sueños. Muy ligada a los sueños, a lo onírico, a las asociaciones que da el sueño.
Yo trabajo mucho con el sueño. Hay veces me acuesto pensando y sueño cosas y desde ahí me salen imágenes o me despierto. Siempre viajando por ahí en trenes sobre pueblos desconocidos, con techos desconocidos. Que, o caminando por el monte. Yo atrás de mi padre, normalmente. O a veces cayendo a un abismo. Hay poemas que me surgieron a partir del sueño y a partir de imágenes, hasta una monografía para la universidad me salió el título del sueño. Siempre me acuerdo de eso, de lo que dice Breton, ¿no? Que la actividad del ser humano está asignada en su vida por esa actividad onírica. Que la mitad de la vida la pasamos soñando, durmiendo. Y también una cierta desconfianza a la razón pura, porque no logramos racionalizar lógicamente todos los problemas de la historia del ser humano. He soñado muchas veces que me acuerdo que una vez subía un tren por un lugar muy desconocido, con un rancho con totora y paredes pintadas con rojo, azul, amarillo. Me acuerdo, y delante mío iban una pareja de así medio gente, medio hippie, así. Y cuando llega a una estación me bajo a comprar una gaseosa y cuando subo de vuelta, quiero subir de vuelta, el tren se había ido. Había otro tren donde iban personas ya de edad y me recuerdo que quería subir a ese tren y el guarda me dice, no, este tren por ahora no es para vos. Me desperté pensando de cuál sería ese tren, que no era el momento de tomar ese tren. Y a los 2 años, viajando desde La Habana a Santiago de Cuba, recordé ese sueño, vi casas parecidas, con techos de totora y colores cálidos. Como si hubiese estado en ese sueño ya en ese viaje. De ahí me quedé pensando que uno desaprovecha todo eso. Y sueño también con mi padre, que es recurrente así, que siempre va primero, yo por atrás, y por ahí veo toros mirando, así. Que el año pasado, cuando estuve en Copoquile, en Rosario de la Frontera, me acordaba también que en mi infancia el caminar con eso, tal vez, como mi padre era domador, son imágenes que a mis 46 años todavía me persiguen. A mí me gustaría no interpretar los sueños para vivir más tranquilo, porque si te pones a leer todo lo que, a tratar de encontrarle sentido a todas las cosas, es probable que uno pueda terminar medio en el neuropsiquiátrico. Me gustaría no darle significado a todas las cosas. En el caso mío, yo jamás hago proyectos para largo alcance porque no sé
soy un romántico en ese aspecto. No sé si mañana voy a estar con vida. Porque una cosa es ser y otra es estar. Ahora estamos, pero no sabemos si mañana estaremos. Que para un romántico es el estando más importante que el siendo. Yo ahora que me pongo a reflexionar, tengo esa falta de seguridad que da la muerte. A pesar de que mis antepasados dicen, lo único seguro es la muerte. Yo diría que la muerte da la inseguridad y algo hermoso que uno que tiene que estar haciendo lo posible para vivir y haciendo las cosas en ese momento justo. La poesía está ligada a la muerte porque al que ha sido uno, el que fue, yo ya no soy el que fui hace 5 años atrás. Cayó de mis manos hacia afuera. En vano quise evitar el golpe. En desorden los restos se dispersaron como si huyeran de sí mismos. Desde que está en el piso no puedo armarlo. Su forma original ya es imposible. También recuerdo 2 versos míos que dicen, él no sabe si muere o solo deja de vivir. Todavía tengo dudas si morimos o dejamos de vivir. ¿Vos qué opinás? No, no convoqué la muerte, o por lo menos conscientemente. Insisto en que uno tiene 2 planos, un plano que no logra regular uno, capaz que uno sin querer convoque las cosas sin darse cuenta. Personalmente a mí me gustaría vivir tranquilo. Por más que digan que eso es un acto burgués. Sí. La comparsa es un modo de resistir culturalmente, consciente o inconscientemente. ¿Qué es lo que hace a un muchacho estar amaneciéndose en armar gorro, en hacerse una ropa que cuesta mucho, para 9 días o 10 días de curso? Y es sentirse protagonista de esta sociedad. Es ser el artista 10 noches en el curso. ¿Viene el diablo o no? Sí, ya viene. Ese es para mí uno de los puntos, es uno de los puntos. Integrantes ya van a venir enseguida, ya van a llegar. En los poemas, por ahí hay un ruido parecido al que estamos escuchando de ese tanque
que parece que se está llenando. Y los ruidos en un poema se reflejan en lo que llamamos ripios, esas palabras que están de más, como de relleno. Ripio, ripiosa, que no justifican, o tal vez están expresando un ruido interior que no es... ¿Interior en qué sentido? Un conflicto, una cierta tendencia a la verborragia. Escucho ese ruido y recuerdo mis primeros poemas, que Manuel Castilla me dijo a mí, cuando yo tenía 18 años, que tenía yo cierta tendencia a la verborragia. Sucede que uno al principio les cuesta separarlo, el yuyo del trigo. Y eso queda plasmado en la escritura. Además, vivimos en una sociedad con mucho ruido. De eso estoy seguro. Y el ruido nos desconcentra, no nos permite reflexionar con serenidad. Ese ruido es un poco la falta de contemplación. Porque cuando uno va a un cerro, y se acerca un poco a la naturaleza, y es como que se incrementara el diálogo con uno mismo. Y el ruido es esa falta de diálogo con uno. El ruido sale en el poema y trato de corregirlo cuando estoy tranquilo, lo leo cuando tengo bronca, lo leo cuando en distintos momentos del día y empiezo a tachar y agregar, porque uno se deja llevar por el ruido. Hay un libro acá de un poeta salteño que se llama Los ruidos ajenos. Y los ruidos ajenos salen en los ruidos de uno, porque por eso te repito, el mismo poema que uno lee a las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde, a la 1, están distintos estados de ánimo, hace que comience el proceso de la escritura y de la reescritura, de la vuelta a escritura, de tachar, escribir, reescribir, tachar, escribir y reescribir. Escribir es un proceso. Y el ruido en la poesía no puede ser solucionado con la computadora o con la tecnología, porque una vez que está escrito, ¿cómo avancé para decir, bueno, esto fue un apresuramiento de joven o un dejarse llevar por la pasión? Pero insisto en que todo lo que está escrito plasma zonas conscientes e inconscientes de uno, sociales, visiones del mundo, ideologías del mundo. Me quedo con una frase, no frase, sino con la idea de que a veces uno no escribe, sino que uno es escrito por una sociedad. Y la tarea mía es la de ponerle colador al ruido que nos ataca permanentemente. Por supuesto que a veces uno también se le escapa, porque sin querer forma parte del ruido, de los ruidos ajenos.
de, de los ruidos sociales. Saludos por mi viejo que está en Villa La Rosa, allá. Primero que nada te digo la belleza. ¿Cómo estás? Por lo general yo trato de reescribir. Hay cosas que tengo ahí guardadas, otras que perdí por la desorganización, pero me gusta reescribir las cosas y sacarle, porque detrás de todo el ruido hay como ideas centrales y que uno a pasar los años con cierta experiencia vital hace que sea factible cernir, pasarlo por un cernidor, y que es algo que aprendí de la poesía de Salta, de esta región de Salta. Los grandes poetas de aquí son muy exigentes con sus poemas. Y es lo que ha quedado en uno. Uno intenta seguir ese proceso de cernir y de reescribir. No me da ganas de tirar cosas. Mi ámbito de trabajo puede ser cualquiera, porque desde ahí me quedan imágenes, que luego sin querer van al papel. No elijo los lugares. Puede ser hasta una carpa donde hay mucho ruido. Y también un cementerio. A pesar de que hasta en los cementerios también hay ruido, porque uno escucha a los deudos lagrimear o un llanto apagado, así. Yo camino, eso me gusta caminar mucho. Y por ahí, a pasar los meses, a veces años, me sale alguna imagen sin querer. Esa es mi actividad para poder escribir. Para conversar sí molesta un poco el ruido. Cada uno tiene su método de trabajo. Yo estaba leyendo las últimas bases del concurso para poesía, tanto de éditos como inéditos de acá de la provincia, y he visto que es condición que para presentar todos los trabajos tienen que ser escritos en computadora. Y a mí me gusta escribir a máquina, porque para pasarlo es donde ahí donde yo necesito el silencio. Porque si vos vas a un ciber y el otro te pone música a todo volumen, los chicos, los jóvenes, y sobre todo cuando uno no está acostumbrado a manejar esas máquinas modernas, hasta por encontrar un acento, que esto... Me gusta el ruido de la máquina de escribir. Me hubiese gustado que lo que organizan los concursos de poesía den la opción de que sea presentado en computadora o en máquina de escribir.
la carpa de Suero va en ese topamiento de comadre que es previo al desentierro del carnaval en esta zona. Me inunda la nostalgia. Tal vez en esa viejita veía a mi abuela o mi madre, porque las carpas, todas esas zonas están llenas de mi infancia. Mi madre tenía fondas en la Merced, camino al valle. Y también en la frontera, en los baños, donde era mi padre. Vi esas abuelas con los pañuelos que las veía permanentemente. Hay poemas de Manuel Castilla que dice, bueno, es como si abuelas ahora mismo se me estuviesen muriendo. El carnaval, además, es una mezcla de la alegría y la tristeza, la vida y la muerte. Y todo eso, toda esa confluencia más, mala bebida, la mezcla de la infancia con el ahora, el ayer con el ahora. A esa viejita que yo la veo desde hace años con su pañuelo, y uno se pregunta, capaz que algún carnaval, alguno de los dos no estará presente. Esa preocupación por el tiempo que me viene en esos lugares, como en esa carpa, y escuchar las bagualas de bagualeras de distintas partes de la provincia, de Iruya, de Nazareno, de Cafayate, de Anta. Se desempolvan, recuerdo ahí, de uno. Recuerdo de familia y gente entrañable, como es el caso de Celso Saluzzi. Ese sonido a bandoneón de carpa, el violín de Anta, recuerdo. Forma parte de la historia del tiempo del carnaval salteño. Las ausencias duelen o te emocionan.
Pero una de las maneras de vencer a la muerte es jugar. Y uno juega porque juega con el tiempo. Una de las maneras de jugar con el tiempo y de vencer al tiempo y la muerte es el juego. No estoy sentado de espalda, sino bueno, se dio la casualidad de que sea así. Yo no le tengo miedo a los edificios. Sí, un cierto resquemor que luego se acentuó un poco cuando vi que cierto sector de la Iglesia Católica, ya cuando yo estaba en la universidad, colaboraba con criminales de guerra, con la dictadura militar. Y eso me preocupó pensar en que un sector de las autoridades de la iglesia colaboren con represores. A mí me gustaría siempre que todas las iglesias estén cerca de la gente más humilde. Por lo menos eso es lo que a nosotros nos dijeron en el catecismo. Yo tengo mi primera comunión hecha, la confirmación, como todo chico. Un pecador feliz y a veces un pecador infeliz. Soy las dos cosas. Pero yo no sé cuál es el mayor pecado en este mundo, ¿no? Las imágenes de la televisión que veo, esos atroces atentados que hacen contra países enteros por detrás de intereses económicos. El poder ya no tiene nombre y es una lotería el poder así, comprar acciones en la bolsa en Tokio, en Nueva York, en Buenos Aires. Bombardean un pozo de petróleo y sube o baja las acciones. Es como jugar una quiniela internacional. Ahora lo estoy comprendiendo a Antoine Artaud en Carta a los Poderes, después de ver todo esto. Yo he tenido suerte. Los poetas de la generación anterior sí me han criticado poemas míos, me lo dijeron sinceramente, así. Pero han considerado siempre lo que yo he escrito, en líneas generales. Me siento un afortunado en ese aspecto y me crea un compromiso mayor y de tratar de ser más riguroso, más comprometido con la escritura. Walter Ade tiene un prólogo, por ejemplo, a uno de mis libros y dice: entre nosotros nunca hubo votos en blanco. Pues yo tengo un libro que se llama Así en la tierra como en el cielo, que está escrito en los padrones electorales. Y Walter Ade es bien claro, dice: entre Vera y yo nunca hubo votos en blanco. Porque no fue un voto así, un voto sin límites, ¿no? Y a mí me causa una gran alegría ese aval de poetas mayores que yo, tanto en edad como en escritura, como en experiencia, como capacidad, y por otro lado me dan temor a no poder seguir evolucionando y seguir mejorando día a día.
Sé que estoy en un camino ya sin regreso, que tengo que... estoy en medio del río y tengo que cruzarlo al río. No puedo quedarme a pensar si me vuelvo o voy a cruzar. Tengo que cruzar el río. Además, un poeta es un sujeto social. No vive, no es un ermitaño, no vive solo. Y necesita convivir. Porque no se puede, como dice Luciano Andolfi, jugar amablemente al odio con los vecinos. Y alguien me dijo que para leer bien un libro hay que hacer las preguntas adecuadas al libro. Yo me vivo haciendo preguntas. ¿Cómo me gustaría terminar un poema o cómo terminar mi vida o comenzar otra? Imagino o deseo como terminar toda una historia lo más tranquilo que se puede. No digo que con paz, porque no sé si esa palabra existe, pero con cierta tranquilidad, pagando en lo posible las deudas, metafóricamente hablando, las facturas, los impuestos y hasta reservando los derechos de autor. Siempre desde un plano no literal, sino cuando hablo de derecho de autor, de pagar los impuestos, los impuestos que esta sociedad te pide. Que quede un verso, aunque más no sea. Las cartas están totalmente jugadas. Y esto es un juego, porque vos como en todo juego podés perder o podés ganar. Y no hablo de éxito, porque la poesía está desligada del éxito, sino de uno quedarse tranquilo con un verso o de poder leer el verso de otro. Siempre me acuerdo de un poema de Hugo Roberto Valle que termina: el verso que me falta no sé si es de amor, paz o guerra. Solo sé que el verso que me falta sabe que soy pobre y que es el único lugar que tengo para caerme muerto. Y ese final de ese poema, del verso que me falta, que es casi como un manifiesto poético, para mí es lo que desearía para un poema, para mí, terminar descubriendo el verso que me falta. Hablo de un poema que no está escrito por mí, pero que lo recuerdo siempre. Sé que uno va a cambiar de estado con un verso que a uno le falta.
no creo que haya poetas que hayan escrito todos los versos. De eso estoy convencido. Porque si vos te pones a pensar, si uno dice que yo escribí todos los versos, ya perdería sentidos las cosas en las que con las que uno está impregnado. Porque uno no sabe si es de paz, amor o guerra. Hay una copla que hemos cantado este año que dice: présteme su tonadita para el tiempo del carnaval, que el pobre muera creyendo que aquí no lo han de olvidar. Yo soy como mi ranchito debajo del aguacero, alegre ruido por fuera, sorbo de pena por dentro. El carnaval también es la muerte. Desde los 21 años, o los 20 tal vez, me siguió la muerte, o tal vez antes. Yo tengo escrito ya mi propio epitafio, que se llama Los lugares comunes. Y tal vez por la influencia de mi padre, que me hubiese gustado que estemos en Rosario de la Frontera, en la tumba de mi padre. Mi padre, antes de morirse, años antes, me dio hasta la llave de su propio nicho y hasta el poema escrito por él. El cementerio en Rosario de la Frontera queda al lado de un río. Y algo dice así: no hay adiós, me voy, pero volveré. Y volveré para que no estés solo y no se alargue tu espera. Y volveré para que escuchemos este río cuando suena. Y será para el tiempo en que el tamaño del cariño no haga bullas ni haga señas. Y tal vez eso creo que influyó, que él preparó meticulosamente su regreso a Rosario de la Frontera. Que en una de esas capaz que llegamos, ese epitafio está escrito por él mismo. Está junto a su papá, mi abuelo, don Tomás Gliceri Vera. Esas influencias, y tal vez la secundaria, cuando leíamos las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, a los 15, 16 años, y a mí me quedó Quevedo o Castilla, Manuel Castilla, las elegías. Cuando de Castilla me quedó siempre eso: es como si abuelas ahora mismo se me estuviesen muriendo. En una carpa recordaba, capaz que para el próximo carnaval, capaz que no esté la viejita o capaz que no esté yo.
King Kong, dice, yo sin vos no soy nada. Y en esas palabras sencillas sintetiza lo que estoy intentando decir. Porque uno es un producto de muchos productos. No sé dónde leí que la creación es un producto de muchas creaciones. Y coincido con eso. Yo me doy cuenta.